En este video, identificarás los tipos de presentaciones digitales y de video educativo más utilizados para el aprendizaje en línea, así como sus características generales. Seguramente has realizado una gran variedad de estos recursos para el aprendizaje, por lo que te invito a considerar cómo y en qué medida has tomado en cuenta las características que exploraremos sobre los diferentes tipos de presentaciones: básica, estructurada, narrativa dirigida, tipo cómic y storytelling. ¿Listo para identificar qué tipos de presentaciones digitales apoyan y favorecen el aprendizaje? Presentación digital básica es aquella cuya estructura integra los elementos didácticos básicos: introducción, desarrollo temático, cierre y referencias. Las presentaciones más eficaces de este tipo no se basan solo en el texto, sino que recurren a elementos altamente visuales, como animaciones, gráficos, ilustraciones, diagramas, etc. Estos permiten la demostración visual de un tema específico y cuya recurrencia para su estudio se pone a disposición de los estudiantes con un propósito específico de aprendizaje. Sus principales características son ser lineales y secuenciales. Su propósito didáctico es, básicamente, describir, explicar o demostrar un contenido académico específico, teórico, conceptual. La narrativa académica tiene que emplear un lenguaje sencillo acorde con la disciplina, el cual permita que la información fluya a la par que la presentación. Presentación digital estructurada. Permite la organización de la información de una manera sistemática y puntual. Su uso es altamente recomendable cuando el contenido académico requiere una explicación o análisis de contenido con segmentos perfectamente diferenciables y con una coherencia disciplinar entre ellos. Para lograr lo anterior, se diseña un índice o tabla de contenidos que permitirá la organización y desarrollo secuencial del contenido académico. Estructurar un índice permite que el estudiante identifique y dimensione la estructura del tema que se desarrolla y las partes sustantivas o estratégicas del mismo. Cada uno de los segmentos deberá contener elementos altamente visuales, animaciones, gráficos, ilustraciones, diagramas, etc., que permitan la demostración visual y contextual de cada segmento. La narrativa académica disciplinar debe ser sencilla y puede incluir un glosario técnico para facilitar la comprensión de la información. Presentación digital con narrativa académica dirigida. Permite el manejo de información como si fuera el docente quien está dando la explicación, descripción o análisis de algún contenido específico. La información se expone amigable y empáticamente, a partir de un lenguaje en primera persona que permite establecer una conexión directa, menos rígida y hasta familiar, entre la figura docente y el estudiante. Este tipo de presentaciones puede acompañarse de la propia narración oral en congruencia y concordancia con el texto contenido en cada uno de los globos de texto. El docente puede generar su propia imagen en forma de avatar y ser la figura que guíe la narrativa. De ahí el nombre de este tipo de presentaciones. Su uso es altamente recomendable cuando el contenido académico requiere una explicación o análisis de contenido en aspectos en donde la guía narrativa puede favorecer la comprensión de la información. Algunas posibles aplicaciones de la narrativa es brindar una explicación en forma de historia, metáfora o cuento. La creatividad y personalidad del docente en el diseño y estilo narrativo potencializará, sin duda, este tipo de presentaciones. Presentación tipo cómic. Quizás esta sea una de las presentaciones preferidas por los estudiantes, por sus características en el uso de colores llamativos, imágenes tipo historieta, la disposición de la información y, sobre todo, por la narrativa académica que permite crear personajes ficticios y fantasiosos como eje para la narrativa de contenidos. En este tipo de presentaciones, la solemnidad académica en el discurso y la imagen es más flexible, pero aún considera la estructura de una presentación básica. Los elementos hipertextuales dinamizan y permiten profundizar en la información a la par de la secuencia de la historia que se construye, crea y diseña. Una presentación digital tipo cómic es recomendable debido a que impacta directamente en la motivación. Favorece el tratamiento de expresiones culturales y ambientales. Trabaja valores como la socialización, la empatía, la igualdad de género o el abuso escolar.
así como temas que requieren un tratamiento más sensible. Particularmente, en este tipo de presentaciones, se requiere una planificación cuidadosa y el diseño de un esquema adecuado a la presentación gráfica. Presentación tipo storytelling. La riqueza de este tipo de presentación radica en la versatilidad para provocar emociones en los estudiantes por medio de la construcción de una narración que cuenta una historia. En el desarrollo y producción de una historia intervienen distintos factores. Durante su elaboración, es necesario equilibrar los momentos de tensión, la entonación, remarcar frases clave o bien modular la voz del narrador para encaminar al estudiante. El storytelling permite ampliar la experiencia de aprendizaje, ya que, con el uso de diversos escenarios en los que se desenvuelven los personajes, se plantea el escenario imaginario sobre el que transcurre una historia. Así, por medio de la oralidad o la narración digital, este recurso se convierte en una excelente opción de innovación en la educación, ya sea en temas de negocios, literatura, antropología, marketing, publicidad o economía. El storytelling se acopla a las necesidades de los estudiantes, en tanto se construya un lazo emocional, reflexivo y eficaz. Desde el punto de vista didáctico, el storytelling tiene como propósito cautivar y motivar al estudiante por medio de la conexión emocional, para hacerlo reflexionar en cada historia. Para ello, se requiere creatividad, visión educativa, habilidad y práctica. Crear y diseñar una historia es un proceso narrativo estructurado que deberá comunicar mediante la narrativa académica y construir sucesos reales y ficticios. Existen diferentes tipos de storytelling educativo. Storytelling de ficción. Consiste en una narrativa completamente ficticia que cuenta la historia o suceso de personajes no reales, pero que buscan representar un mensaje con el que los estudiantes se sientan identificados. Storytelling histórico. Relato que recorre los momentos clave de un suceso. Por ejemplo, la evolución de una empresa o producto. Busca inspirar con base en el crecimiento, las enseñanzas y lecciones aprendidas durante todo el trayecto o ciclo de vida de la empresa o producto. Storytelling de valor. Busca enmarcar más los valores de lo cotidiano o rutinario, recuperando valores como la diversidad, la inclusión o la pertenencia. Es una gran herramienta en temas como clima organizacional, sustentabilidad, medio ambiente, relaciones humanas o relaciones públicas. Storytelling de consumo. Narrativa en la que el protagonista de la historia es el propio producto o servicio. Pretende lograr que, aun tratándose de un objeto de consumo, transmita alguna emoción de valor. Este tipo de historias son muy comunes en el campo de la publicidad. ¿Por qué no aprovecharlo para favorecer aprendizajes? Otro tipo de narración, bajo la metodología del storytelling, es el personal. Las historias personales suelen ser inspiradoras, por lo que por medio de presentar la vida y experiencia de personas extraordinarias, se puede favorecer la conexión emocional que requiere la apropiación de un contenido académico específico. A través del storytelling, se pueden concretar conceptos abstractos y simplificar los mensajes complejos, a la vez que se inspira y motiva a los estudiantes. Recuerda que un buen storytelling depende de las imágenes que vas a utilizar como escenario para que transcurra la historia, de los personajes que serán los protagonistas de tu historia y del mensaje que transmita la narrativa académica de impacto.